Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pedro Ramos y te doy la bienvenida a la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Hoy vamos a hablar de algo que muchas empresas dicen tener, pero pocas tienen bien construido. Una estrategia go-to-market. No hablo de un documento en cajón, hablo de un plan concreto que define a quién le vendes, cómo llegas a ese cliente, qué alianzas necesitas y cómo estructuras un equipo que ejecute y supere los objetivos. El problema es que muchas empresas arrancan a vender sin esa estructura y cuando el mercado se complica, no saben dónde está la falla. En este episodio vamos a entender cómo se diseña una estrategia go-to-market, cómo realmente funciona en B2B, qué rol juegan las alianzas estratégicas y cómo se construyen equipos comerciales de alto rendimiento. Si eres dueño de negocio, líder comercial o estás construyendo un área de ventas, este episodio es para ti. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Comenzamos. Hoy me acompaña Daniela Alonso. Daniela es Head of Sales and Strategy Alliance en TaxDown, una plataforma tecnológica enfocada en simplificar la declaración de impuestos y maximizar devoluciones en México. Lleva más de 15 años impulsando ventas y construyendo equipos comerciales de alto rendimiento en empresas de distintos sectores y escalas. Su experiencia incluye roles de liderazgo en eBay, donde estuvo más de 6 años como Head of Sales en B2B Alliance, y en WeWork como Leasing Director. Antes de su posición actual, fue Head of Sales and Strategy Alliance en Simple State, una PropTech enfocada en inversión inmobiliaria. Hoy en TaxDown lidera la estrategia comercial B2B y B2B2C. Diseña planes go-to-market y gestiona alianzas con empresas, bancos y fintechs. Bajo su gestión se ha construido alianzas con actores como BBVA México y Nowbank en Invex, que en menos de 12 días alcanzaron más de 25,000 usuarios. Le invité porque su recorrido permite entender con ejemplos reales cómo se diseña una estrategia comercial que combina estructura, alianzas y equipos de alto rendimiento para generar crecimiento sostenido en B2B. Gracias por estar en la Fórmula X de las ventas B2B. ¿Cómo estás, Daniela? Hola Pedro, muy bien, muchas gracias. Yo feliz de estar acá. La verdad es que este tema me encanta porque sí creo que hoy muchas de las empresas comerciales o que tienen equipo comercial creen que venden mal, pero la verdad es que desde mi punto de vista lo que está mal a veces es la estrategia, como lo decías. Así que gracias de nuevo por la invitación y feliz de poder estar aquí con ustedes. Excelente, y pues la verdad un gusto trabajar sobre este tema, como bien dices, y me gustaría que nos fuéramos un poquito para arrancar con contexto, entender cuando hablamos de estrategia go-to-market en B2B, ¿a qué realmente nos estamos refiriendo? A ver, yo creo que para mí es todo no sé, es muchas partecitas, ¿no? De esto. La estrategia B2B no solo es ventas, que luego muchas empresas lo confunden, dicen: "Go to market", y listo, ponte a vender, contratan vendedores, les ponen un CRM, hasta un Excel y dicen: "Tienes todas las herramientas", y no, ¿no? O sea, yo creo que para mí el go to market es planear qué va a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, que todo conecte, ¿no? El cliente, el canal, la comunicación, los mensajes, el modelo de ingresos, cómo vamos a traer revenue. O sea, tienes que tener todas esas aristas bien pensadas, porque si no, pues como dices tú, o decías al inicio, ¿no? Empiezas a vender y cuando esto se complica, no sabes ni de dónde vino el golpe y pues ahí es donde muchos tiran la toalla. Exacto. Y comentas esta parte del planteamiento de la estrategia. La verdad es que cuando hablamos de una estrategia, creo que siempre pensamos que debe ser algo complicado. Cuando escuchan la palabra estrategia es algo como muy coloquial, ¿no? Que dicen, estrategia difícil. Y la realidad es que vemos que no, que una estrategia debe de ser sencilla para poder llevarse a cabo, pero creo que el nivel de complejidad en plantearla tiene que ver en eso, ¿no? O sea, que sea algo tan robusto, pero a la vez tan alcanzable para que realmente alguien más o el equipo de trabajo completo pueda llegar a realizarla. Me gustaría preguntarte, porque sé que tienes mucha experiencia con empresas, cuando trabajaste con eBay y en este caso con TaxDown, ¿de dónde sale esta parte de planear la estrategia? O sea, ¿qué elementos no pueden faltar? ¿Dónde comienzas a basarla? ¿Cómo por dónde empezarías? A ver, yo creo que son preguntas bien básicas. Yo siempre tengo este dicho que es back to the basics, ¿no? Entonces es Okey, como, a ver, ¿no? O sea, ¿a quién le vendes? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué problema vas a resolver? Si empiezas a contestar estas preguntas, tu estrategia debería empezar a salir, ¿no? O sea, como dices tú, no tiene que ser tan compleja porque si no, se queda en papel, nadie la entiende, nadie regresa a ella. Pero sí, o sea, si empiezas a tener estas como, pues definir quién me va a comprar, ¿no? ¿Qué estoy vendiendo? ¿Cómo vamos a llegar a ellos de forma eficiente? O sea, ¿qué quiero a corto, mediano plazo? Podrías empezar a hacerlo, ¿no? O sea, para mí algo muy importante que hoy no muchas empresas no tienen es el ICP o el
customer profile de tu cliente, ¿no? O sea, ¿quién le estás vendiendo realmente? Porque muchos decimos: "Ah, puedes salir a vender", y empezamos a vender sin estructura, y pues ahí es donde falla. Totalmente de acuerdo. Y además de esta falla que tú ves en el planteamiento de, por ejemplo, del Bayer, ¿hay alguna otra cuestión que veas que es o que sientas que es un error común que fallan cuando están planteando esa estrategia? Sí, muchas veces tienes un producto que, wow, mis respetos, es súper tecnológico, súper novedoso y que dices, esta es casi, casi el Rolls Royce de mi área, ¿no? Por así decirlo. Pero este producto, una, es muy friccionante para el usuario. Dos, no está resolviendo un problema real, ¿no? O sea, no lo estás vendiendo desde el problema, lo estás vendiendo desde tu tecnología o desde tu visión. Em, Creo que eso es lo que de repente nos falta. Y la otra es que hay empresas, bueno, y me ha tocado que de repente la estrategia o el plan de acción es sal y véndelo, ¿no? O sea, a como dé lugar, sal y véndelo, y pues nunca lo validamos antes de escalar. Total Entonces estás escalando literal en caos. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que creo que ahorita tocabas un punto bien interesante, que es, muchas de las pymes, cuando están haciendo este tipo de planteamiento, es más al vamos a ir aprendiendo en el camino, ¿no? Vamos a ir ejecutando, en el camino aprendemos, lo que nos funciona lo tomamos y lo que no, lo desechamos. Pero luego siento que no hay como tal un aprendizaje, sino más bien es una constante que después se vuelve un ciclo y que termina afectando, ¿no? Porque empezamos a tener resultados, pero que no realmente son los resultados que estaban planificados. Es decir, hay veces que se empieza a vender, con márgenes muy bajos porque queremos salir primero muy bajo y después crecer, y luego a veces el mercado no lo permite, o en algunos otros decidimos optar por ciertos clientes pensando que son clientes ancla que nos van a funcionar y terminan en el corto plazo destruyéndonos, ¿no? Porque terminaron cambiando. Em, pero me gustaría entender también y preguntarte, sé que muchas de este tipo de estrategias, en el caso donde estás ahorita, em, funcionan también porque tienen este esquema bien planteado de las estrategias comerciales, ¿no? Las alianzas comerciales que tienen. Me gustaría saber en qué momento, se plantea este tipo de alianzas y cómo las logras, porque la verdad es que no son marcas pequeñas con las que tienen ustedes una alianza y es un gran trabajo ahí, pero me gustaría saber cómo logras este tipo de alianzas, partiendo desde cero. A ver, también ha sido un trabajo de muchos años, o sea, a pesar de que yo, bueno, yo tengo un par de años acá, la compañía tiene 5 años en México y han hecho una gran labor de posicionamiento, pero cuando yo llegué aquí y justo me encontré con este dilema de cómo traer, grandes marcas o traer estos aliados que al final te permiten escalar hacia el B2B2C mucho más rápido, fue como, pues, uno, ¿qué resuelve, no? O sea, ¿cómo mi producto empata hoy con los usuarios, por ejemplo, de un banco, ¿no? Y hace todo el sentido, o sea, porque nosotros, por ejemplo, hoy hacemos, declaraciones de impuestos literal para personas físicas, la mayoría sueldos y salarios, ¿y qué tiene un banco? Pues usuarios de nómina, ¿no? Entonces, ahí al final, con toda la transparencia, nosotros, bueno, lo que yo construí fueron ICPs específicos. O sea, hoy yo le hablo a 2 mercados, al mercado de benefits, que es al mercado de recursos humanos y a colaboradores, pero luego al mercado de banca, que es al mercado, pues, justo, ¿no? ¿A quiénes toman la decisión en un banco? Pues, los que otorgan crédito, o sea, los analistas o estas posiciones. Y entonces, a ellos, ¿qué les podría interesar de mi producto, no? O sea, al final más depósitos, un beneficio adicional a sus usuarios. Entonces, primero lo que intenté fue es como entender dónde podemos hacer engagement, ¿no? O sea, cómo ellos verían en mi producto un valor hacia sus usuarios. Antes de hablar de algo comercial, o sea, yo nunca inicio una reunión con nada comercial, simplemente es quiero sentarme contigo, entender qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cómo podemos empatar, qué podemos hacer. Y si no pasa nada, no pasa nada. Nos vemos en un año, ¿no? O sea, si tú no estás listo y yo no estoy lista, no pasa nada. Nos hemos sentado con N cantidad de bancos y varios no han estado listos, no pasa nada, pero siempre es viendo cómo mi producto va a resolver una necesidad real, ¿no? Y nos decías ahorita algo que me gustaría preguntarte, nos decías que es un trabajo, pues, que lleva tiempo, ¿verdad? Realizar este tipo de alianzas. Eh, y precisamente cuando estás planteando este tipo de estrategia, creo que no lo visualizas para el corto plazo, ¿verdad? Es como una estrategia que tiene que ser muy bien analizada y preparada, como tú lo comentas, pero creo que también dijiste en un punto que me parece muy importante, que es que a veces nos limitamos con la línea de negocio muy específica, precisamente, o sea, nos vamos solamente por esa línea y dejamos de ver las aristas de los participantes que también tienen este mismo buyer y que también se pueden beneficiar de esta alianza. Me gustó mucho eso que comentaste porque creo que de pronto
llega un momento donde todo lo quieres ver como competencia y no necesariamente como sumar, ¿no? Y tú nos acabas de explicar precisamente, cómo la cuestión de las alianzas forma una cuestión estratégica en ese plan. Y me gustaría pasar, Daniela, a esta cuestión de la estructura del equipo, porque veo que en esto tienes mucha experiencia. Le llamamos la estructura de equipo de alto rendimiento, ¿no? Principalmente en el entorno B2B, porque, pues, son las ventas, las bien llamadas ventas complejas. Y me gustaría preguntarte, ¿qué hace realmente diferente un equipo que cumple con los objetivos, que uno que realmente no los logra superar? Wow, eso es una pregunta súper buena. A ver, en todos mis años he tenido de todo tipo de equipos. La verdad es que sí he cometido muchos errores, pero también creo que muchos aciertos. Pero si hoy tú me preguntaras de entrada, yo creo que tiene que ser un tema de comunicación. O sea, el equipo que hoy tengo, por ejemplo, es un equipo mucho más senior, Ujú. y también he tenido gente junior, pero al final, si tú desde el principio les eres súper clara en la información que les estás dando, en el objetivo, ¿no? O sea, mi objetivo, por ejemplo, es este, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, hablando de alianzas o de estrategia, sí, de alianzas es como a ver, voy a tocar 20 puertas y mi objetivo va a ser una, ¿no? Pero al final que todos estén en el mismo comunicación. ¿Y qué quiero de esa una? Definirlo, ¿no? O sea, y al final yo también algo que hago mucho con los equipos es involucrarlos desde el inicio, jamás los dejo fuera. O sea, para mí la estrategia, obviamente yo la prearmo o muchas veces se arma desde niveles más arriba, pero luego al final la terminas de afinar con el equipo, ¿no? Si ellos no se sienten dueños de esta estrategia, al final no les va a hacer sentido. También tienen que tener esta conexión con el impacto, o sea, tienen que entender o ver que lo que están haciendo causa o mueve un poco la aguja, porque si no, no se sienten esta parte, el típico dicho mexicano, ¿no? De tener la camiseta bien puesta, significa entonces que te sientes parte de, ¿no? Y algo que yo también les he hecho mucho es el ownership, o sea, yo he tenido grandes jefes o de grandes líderes en la vida, unos te hacen aprender de una manera y otros de otra, pero si la gente no se siente libre de tomar decisiones, de equivocarse y de corregir el rumbo, jamás vas a tener un equipo de alto rendimiento, porque entonces va a tener tanto miedo de hacer las cosas que no va a poder tomar una decisión frente a un cliente, no va a poder cerrar una alianza, no les puedes estar preguntando todo el tiempo, o sea, no necesitas hacer micromanagement porque no es necesario, es más eso, ¿no? O sea, y para mí algo también, ya para terminar esta idea, feedback, o sea, todo el tiempo es feedback, o sea, yo, por ejemplo, hoy con mi equipo, ahorita en esta época súper fuerte para nosotros, porque hacemos declaraciones de impuestos, estoy literal encerrada en una oficina solo nosotros y todo el tiempo es feedback, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? ¿Cómo lo podemos corregir? Y eso nos da, pues, un empuje fuerte de decir: "No pasa nada, vamos", pero que sepan que estamos haciendo bien y mal. Totalmente de acuerdo con esa parte del feedback. Y aquí, por ejemplo, cuando haces este planteamiento de lo que es cultura de ventas, ¿no? Porque vemos mucho tipo de cultura en la parte comercial. Cultura de la famosa hollywoodesca que digo yo, ¿no? Que es, que son muy golpeantes y que ve y con mucha motivación, ¿no? Y luego vemos otro tipo de cultura, principalmente en fintechs, y también la vemos mucho en la bancaria, que es un tipo de cultura yo le diría más estructurada o más enfocada porque te dan un marco sobre el cual irte. Entonces, creo que hay mucha claridad también en ese tipo de marco. Digo, no es el que yo soy como más a favor, pero me gusta ese tipo de marco porque tiene una lógica que es cumpliste o no cumpliste, ¿no? Al final siempre viene esta crítica de pronto cuando trabajo con algunas clientes que me dicen, pues es que me dices que la técnica que tienen todos ellos es buenísima y que su pichaje es excelente, pero pues no está cerrando ventas, ¿no? Entonces realmente no está cumpliendo el objetivo. Y es cierto, entonces he visto que mucho de este tipo de metodología que se llega a ocupar está muy estructurada en esa manera. Pero quisiera preguntarte sobre esto, o sea, cuando creas este tipo de cultura comercial desde tu punto de vista, ahorita nos decías la parte de feedback que es importantísima. ¿Hay alguna otra cuestión que tú consideres muy importante para crear esta cultura en el equipo comercial y que no se sienta tanto como una cuestión de frustración y de no cumplimiento cuando no se llega a estos objetivos? A ver, para mí un tema muy importante es la flexibilidad, o sea, entiendo la estructura que dices, pero al final, o sea, tiene que existir, pero también tiene que existir esta flexibilidad de, a ver, las cosas no salieron como se planeó, pero ¿qué vamos a hacer para que la próxima vez salgan, ¿no? Claro. Funcionen? Algo que me pasaba mucho, o que pasaba mucho aquí, por ejemplo, antes de que yo llegara, era que
justo llegaba el equipo anterior a mí y decía, cerré tal contrato y cerré tal marca. Y era como esta celebración, pero luego, ¿dónde quedaba todo lo demás, no? ¿Dónde Claro, quedaba? O sea, el cerrar para mí una venta o hoy una alianza no significa un resultado, no significa revenue. claro. Entonces, yo soy de esta idea, o sea, yo prefiero traer menos, pero de mejor calidad, a traer algo que en realidad no te está sirviendo de nada, ¿no? O sea, porque que cierres 50 cuentas no significa que esas 50 cuentas van a activar. Yo prefiero Exacto. traer 20 bien activas y que obviamente vayan teniendo estructura a lo largo del tiempo. Algo que yo he aprendido mucho es traer un cliente la primera vez es súper sencillo. Ujú. Mantenerlo en el tiempo, renovarlo, hacer que se quede contigo, hacer que crezca, eso es lo más complicado. Entonces, para mí, esa es la visión que tiene que tener el equipo. O sea, si el equipo no es claro con el cliente desde el inicio, qué estamos haciendo, qué expectativas espera, y eso, pues sabes que no estás trayendo ventas saludables. Entonces, esa es la cultura que yo trato de, sí, transmitir al equipo desde el punto de vista de, pues, ya nos equivocamos, no pasa nada, pero ¿cómo lo vamos a solucionar hacia el futuro? Sí, totalmente de acuerdo. Y aprovechando que sé que tienes mucha experiencia en distintos sectores, ¿no? Estado marketplace, tema de real estate y fintechs. Me gustaría preguntarte aquí, ¿qué cambia entre estas industrias? Sé que hay muchas cuestiones que son muy diferentes, pero para ti lo que es más significativo a nivel ventas B2B, ¿qué es lo que dirías? Esto es muy, muy, muy diferente cuando pensamos en una estrategia de este tipo y lo que, digámoslo así, se vuelve una constante en la gran mayoría de industrias. Lo que cambia es la velocidad, o sea, la velocidad y el tipo de usuario con el que hablas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hoy le hablo a heads de benefits o de RH, que su lenguaje es completamente diferente al de un CFO o al de un head de crédito en un banco, por ejemplo, ¿no? O antes en eBay que le hablaba a desarrolladores inmobiliarios. Entonces, sí cambia muchísimo el lenguaje y obviamente en ese lenguaje cambia qué estás ofreciendo, o sea, tiene que cambiar tu speech a ver qué estás ofreciendo. Y también la velocidad, o sea, hablabas tú hace ratito, ¿no? O sea, cerrar una alianza con un banco es lento, pasas por 1000 procesos, pasas por legal, pasas por procurement, pasas por N de cantidad de departamentos, firmas de contratos todavía hasta manuales, casi, casi, ¿no? Y eso pasa. Y y cuando cierras pues, no sé, un S&P o algo más pequeño, pues, la velocidad es así, o sea, muchas veces hoy hablaste con el cliente y hoy mismo lo estás cerrando. Yo creo que es eso. Y la constante yo creo que es, para mí, el que siempre tu producto tiene que resolver un problema, independientemente de donde estés, tiene que resolver un problema. Y la otra es la confianza del cliente. O sea, en cualquier industria hoy, yo creo que te mantienes a través de ganarte la confianza del cliente, del usuario, y sonará tal vez soberbio de mi parte, pero hacer que te necesiten un poco, o sea, que vean en tu producto una solución, eh, o sea, posicionarte como este experto, ¿no? Muchas veces podemos hacer 2 marcas lo mismo, pero la que tiene la validez, la voz oficial, siento que es la que obviamente tiene esta fuerza, ¿no? Lo que pesa, claro. Y en este tipo de modelos que es muy particular, el B2B2C, como en el que estás trabajando ahora, me llama la atención porque al final estás trabajando con 2 tipos de clientes o distintos tipos de buyer, como platicabas, ¿no? Uno es el esquema de empresa y otro es el tema del usuario final. Y me causa la duda, principalmente de cómo haces este planteamiento para saber cómo mantener esta dinámica doble en el equipo comercial. Entiendo que tienes destinado cada segmento quizá a ciertos vendedores, pero al final, como tú como cabeza de ellos, sí tienes que pensar en estas 2 aristas todo el tiempo, ¿no? Y, ¿cómo logras hacerlo? Sí, entiendo que muchas veces, nos casamos tanto con uno que nos enfocamos en esos problemas, en la solución, todo esto, pero ahora dividirlo para hacer un B2B2C, ¿cómo logras hacer este tipo de modelos que sean funcionales? Es complicado, la verdad es que aquí me costó, o sea, la campaña pasada fue una campaña de aprender y obviamente reestructurar, pero esta creo que ya lo tenemos mucho más, masticado, por así decirlo. Ujú. De entrada, por ejemplo, voy a hablarte de la parte más como de recursos humanos, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, a la parte de recursos humanos, a la empresa como tal, hoy lo que yo le tengo que vender es justo, o sea, tienen que ver en mí un valor estratégico, ¿no? O sea, tienen que ver en mí un aliado para que ellos se posicionen ante sus colaboradores como líderes, como, oye, tú me trajiste a este proveedor, tú me diste este beneficio. Yo, por ejemplo, algo que he entendido mucho con
bueno, los buyers de recursos humanos, es que no tienen tiempo, tienen una agenda complicadísima. Si tú les generas más fricción o trabajo en lo que ya están haciendo, de entrada te van a decir que no. Entonces, algo que nosotros hacemos mucho es cuando cerramos una alianza o firmamos una compañía en este sentido, le entregamos todo, o sea, le entregamos hasta lo que no necesita, se lo entregamos, porque de esa manera yo le elimino esta fricción y justo ve en mí un partner aliado, ¿no? O sea, que, por ejemplo, los de recursos humanos necesitan muchas veces temas financieros, educación financiera, dinero en con las colaboradoras. Entonces, posicionándome así es donde he encontrado mayor como match, por así decirlo. Y al usuario, o sea, vamos a hablar del colaborador de la empresa, él tiene que ver un valor inmediato en lo que nosotros hacemos. Literal, nuestro producto tiene que ser súper sencillo. Por ejemplo, en mi área o en el área de B2B2C, tenemos canales específicos de comunicación que se ha construido para ellos, porque este usuario es el usuario que quiere una llamada, que quiere un mensaje inmediato, que quiere respuestas así. O sea, es más, tenemos usuarios que, no sé, se registran en la plataforma al 12:25, bueno, hace 3 minutos, y en 3 minutos te hablan así de, estoy esperando en la línea y nadie me contesta. Y es como, a ver, no, quieren inmediatez. Entonces, eso es la dualidad que hemos tenido que construir en el producto, que vean en nosotros tanto la empresa como obviamente el usuario, pues un aliado en ambos sentidos, ¿no? Y también algo que yo he dicho es, si el colaborador final no está logrando entender lo que yo hago, el beneficio, creo que la comunicación no fue la correcta. Entonces no regreso con el colaborador, regreso con mi stakeholder para ver qué podemos hacer y cómo mejorar esa comunicación. Oh, está buenísimo porque, lo que te mantienes pensando todo el tiempo es cómo se lidera esta estrategia de comunicación y a su vez la estrategia de soporte, ¿no? O sea, esto es una cuestión muy integral, que te mantiene seguramente muy ocupada, eh, buscando este tipo de resultados precisamente con el objetivo, y que entiendo que muchos de los vendedores también lo plantean de esa manera. Se me hace muy, muy interesante este modelo, la verdad. Y para cerrar esta primera parte del programa, Daniela, me gustaría hacerte una pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Cuál es para ti la verdadera fórmula de las ventas B2B? Wow. A ver, de entrada yo creo que o sea, entender que tu producto resuelve un problema correcto, o sea, porque muchas veces llegamos al mercado y decimos, mi producto va a resolver este problema, y el usuario lo entiende completamente de otra manera, ¿no? Al final, entender que tu producto resuelve un problema correcto. También el timing correcto, porque muchas veces, voy a hablar tal vez del mercado en específico, pero muchas veces llegamos al mercado en una época, en un timing que ya nuestro producto o está muy avanzado todavía o no es, o ya llegamos tarde, ¿no? Entonces, entender que Claro, nuestro producto está en el timing correcto. También la distribución, o sea, esto que decíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hoy tengo definidos mis canales de distribución y muchas veces, apostamos por un canal que es, no sé, ads, ¿no? Y es ajá, carísimo, el costo de adquisición es altísimo. Entonces, si tienes un canal de distribución correcto, yo creo que también te puede ayudar. Follow-up constante, lo que hablábamos hace ratito, o sea, retroalimentación constante, follow-up constante, tanto al equipo como al cliente. Por ejemplo, yo a los clientes les cuento todo lo que hacemos, o sea, estamos haciendo estos son los resultados, se los estoy compartiendo. A veces ni me contestan, pero no me importa, prefiero claro, que lo tengan a que me lo pidan. Y algo que también yo creo que es la clave es la confianza. O sea, si claro. tu partner no te tiene confianza o tú no tienes confianza en tu partner, no hay un piso sólido, por así decirlo. Para mí serían esas 5 cosas, creo. Oye, está buenísimo. Y me gustaría preguntarte ahí algo por último, porque se me hizo muy interesante algo que comentaste. ¿Cómo visualizas el tema de la temporalidad con este tipo de negocios que precisamente, como tú decías, tienen temporadas donde son mucho más fuertes, ¿no? O lo del timing perfecto que tú platicabas de para poder salir o regresar. En este tipo de modelos, digo, ahorita pensando en el tema contable, ¿no? Y que seguramente muchos de los escuchas también están en esta parte. Eh, y muchos de ellos he escuchado que el tema principal es que yo vendo, pero en las anuales, ¿no? No vendo a lo largo del año, o sea, donde más vendo es en las anuales. ¿Cómo pueden gestionar este tipo de estrategias cuando hay una temporalidad muy marcada para el tipo de servicio que ofrecen? A ver, yo cuando llegué aquí pensaba lo mismo, pero ahora ahora espero que más bien no es cierto. Yo creo que tienes que encontrar, por ejemplo, mi época fuerte o la época fuerte de la compañía donde estoy ahorita, muchos dirían, obviamente, abril sí nos desbordamos, nos volvemos locos porque justo son las declaraciones, pero nosotros empezamos a vender el producto desde
enero es mi época ya más fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros somos el primer sitio que tiene un simulador donde la gente puede ver cómo se ve su declaración. Entonces, empiezas a vender eso. Y luego lo que también yo o sea, me apoyo mucho es, tenemos o sea, el producto lo construimos con asesoría anual. Entonces, no solo te presentamos la declaración, tienes un asesor anual fiscal todo, o sea, siempre a la distancia de un WhatsApp, ¿no? Y para mantenerme activa con los partners, al principio todos me veían como este partner fiscal, ¿no? Entonces, fuera de abril, tú no tienes nada que hacer conmigo, y es como, no, yo soy un partner financiero. Los impuestos se construyen a lo largo de todo el año. Entonces, le he dado la vuelta un poco a esta estrategia y ha sido como, a ver, por ejemplo, justo vengo de una llamada con un partner y es como, bueno, todavía en mayo seguimos haciendo webinars fiscales porque como tal la época no ha terminado, termina hasta junio, julio. Y después es, a ver, ¿qué necesita tu empresa? O sea, ¿qué educación necesita tu empresa?, ¿no? Entonces armamos, actividades más financieras, ¿no? Desde cómo construir un plan de retiro, un fondo de ahorro, fondos de emergencia, inversiones. Entonces, todo el tiempo te mantienes vigente y luego, por ejemplo, ya otra vez en noviembre regresamos, ¿no? Ya cerraste tu año fiscal, más bien estás a punto de cerrar tu año fiscal, ya tienes las facturas, hiciste esto, hiciste aquello, y entonces ahí es donde todo el tiempo nos mantenemos vigentes. No hablando de impuestos, porque la gente obviamente nos soñaría, pero sí haciéndoles ver que todo el año construimos nuestra fiscalidad. Al menos eso así lo vivo acá. Está buenísimo. La verdad es que yo creo que ese es un gran tip y un gran hack para todos aquellos que tienen un despacho y que precisamente ofrecen ese tipo de servicios. Pues te agradezco mucho por compartir tu experiencia y me gustaría pasar a otra parte del programa que tiene unas secciones más breves, con preguntas más específicas para que nuestros oyentes se lleven cuestiones accionables. ¿Te parece bien? Súper. Eh, la siguiente sección se llama el as bajo la manga. Todo vendedor exitoso tiene una técnica, hábito o recurso que le da una ventaja decisiva. Puede ser una manera única de acercarse a sus clientes, una herramienta poco conocida o una táctica que siempre funciona. Daniela, después de más de 15 años construyendo estrategias y equipos, ¿qué factor es el que realmente marca la diferencia en B2B y la mayoría de las empresas subestima? Yo creo que entender realmente al cliente. O sea, muchos creemos que nuestro producto resuelve necesidades generales de los clientes, ¿no? Ya que tienes, por ejemplo, el ICT marcado y hablas a un tipo de industria, a un tipo de stakeholder, crees que con todos la conversación va a ser igual. Y creo que subestimamos mucho el sentarnos y escuchar. Muchas veces la prisa de las ventas, y lo entiendo perfecto, mata todo eso, pero yo creo que ese rush tiene que bajar un poco para poder abrir o bajar esta barrera de decir, ¿cómo te voy a resolver yo?, ¿no? Eso, y obviamente eso va a reducir fricción en todo el proceso. Y el follow-up también creo que muchos vendemos, desaparecemos y ya. Cuando queremos renovar, regresamos, ¿no? Algo que yo hago mucho es, ya ni siquiera hablo de una renovación, trato de mantenerme constante todo el año con estrategias. Entonces, yo planeo mitad de año, segunda mitad de año y así, para que el cliente ni siquiera se entera que tiene una renovación de por medio, ¿sabes? Claro. No, eso está buenísimo. Creo que diste un punto muy clave porque creo que precisamente el hecho de decíamos a veces que en los vendedores existe esta adrenalina de la primera vez, ¿no? Siempre estamos así expectantes y lo buscamos y lo batallamos y pum, se cierra la venta, la alianza, y de pronto ya baja y en lugar de enfocarte en la retención, en mantener al cliente, en estar activo, en estar presente, porque al final pues ya ganaste la confianza, hay una relación construida, hay un trabajo hecho, siempre decidimos ir por el nuevo y ahí vamos otra vez, ¿no? A estar en este tema de adrenalina constante porque pues nos llena esa parte, ¿no? Y se descuida mucho esta cuestión que precisamente tú comentas. Y segundo, creo que lo que mencionas aquí que me parece bien interesante es el tema de la construcción durante todo el año. O sea, los planes no generan, o sea, más bien tienes un plan muy dinámico, que es lo que planteo, pero es un plan dinámico que tiene muchísima forma en todo el tiempo. O sea, tiene una constante de revisión, tiene una constante de mejora. Alguna vez, hace un mes con un equipo platicábamos de esto y una de las quejas que teníamos ahí era es que cambian demasiado el proceso. Y yo le decía, es que la dinámica de cambio es constante. O sea, el cliente hoy te pide una cosa, mañana te pide otra cosa, pero el plan tiene un objetivo y el objetivo pues, se queda ahí. Nada más que nosotros vamos iterando precisamente con lo que vamos conociendo, ¿no? Y creo que es algo de lo que nos platicas que tiene mucha relevancia y que cuando se pone en práctica, pues digo, ya tiene un resultado diferente. Y la gente se acostumbra a estar en este proceso de cambio, ¿no? En modo activo de cambio, ¿no? Muy Y la sí. siguiente sección se llama el rompe objeciones.
Las objeciones son parte inevitable de cualquier venta, pero la forma en la que las enfrentamos puede marcar la diferencia entre cerrar un trato o perderlo. Cuando hablamos de soluciones B2B, ¿cuáles son las principales objeciones que enfrentas y cómo las abordas para seguir avanzando? Muchísimas. Hoy a la que más me enfrento es, pues, de entrada que no hay presupuesto, o sea, como que no tienen dinero por ahora, ¿no? O sea, el presupuesto no está incluido, y al final ahí un poco siempre es cómo defender el impacto entonces del producto, ¿no? O sea, de lo que yo hago. O sea, siempre es como, bueno, está bien, no tienes esto, pero entonces yo soy muy numérica, entonces siempre trato de mostrarles, pues, no sé, retornos, estadísticas, cifras, y al final es como, bueno, mm, si no tienes presupuesto, pues yo soy muy directa. Creo que en ventas tenemos un dicho que los mexicanos siempre sabemos decir que no. Y a mí cuando el usuario, por ejemplo, es típico, ¿no? Que le hablas y no te contesta. No, no lo he revisado, no, no lo he revisado. Siempre es, bueno, ¿cómo sería prioridad, no? O sea, ¿qué necesitas que yo haga para que mi producto, mi propuesta haga fit contigo? Eh, y ya en ese momento a veces sí hay quienes lo toman muy mal y obviamente se enojan, pero también yo creo que desde la confianza que has construido bajas esa barrera también de decirle, a ver, ¿qué necesitas? Y sí, yo le digo al equipo, agradezco muchas más veces que me digan que no o no por ahora, que me sigan diciendo llámeme mañana, porque esto de no es prioridad, no hay presupuesto, tiene que tener preguntas bien específicas. O sea, por ejemplo, no es prioridad, bueno, ¿cómo sería una prioridad, no? O sea, o lo vemos después, ¿no? Y está bien, ¿cuándo es el mejor momento? O sea, porque al final, eh, no sé, o sea, por ejemplo, no es el mejor momento o lo vemos después, ¿por qué? Porque ya trabajas con alguien más. Tienes que hacer como este deep dive de entender qué hay detrás de esa pregunta, porque nunca es, o sea, no solo una objeción, yo creo que hay Detrás, claro. hay un detrás, ¿no? Y si no nos metemos a profundidad, pues, luego te das cuenta que hay usuarios o clientes, por ejemplo, que ya se fueron con alguien más, que intentaron hacerlo por su cuenta y luego regresan después de cierto tiempo y todo les salió mal. Y al final también eso es decírselo al usuario, ¿no? O al cliente. O sea, hay un costo en no actuar a tiempo. Claro. Oye, y me gustaría aprovechar para profundizar aquí en un punto que decías, que es, em, este tipo de servicios que realmente ahorita cuando tocabas el tema del presupuesto, ¿no? Que muchas empresas nos dicen: "Es que no hay presupuesto, no se considera en el presupuesto", y luego uno está ahí en el mes de agosto o septiembre llamándoles y llamándoles para que lo tengan considerado para el presupuesto del próximo año. Pero me surge la duda, principalmente en este tipo de servicios que por lo regular, las empresas piensan que deberían de ser demasiado pronosticado para tenerlos. ¿Cómo planteas la estrategia para poder volverlo una realidad sin esperar hasta que llegue el momento de plantearlo como presupuesto? Voy a tratar de aclarar un poco más la pregunta, ¿no? En el esquema de, eh, todos tenemos que hacer este tema de la declaración anual, ¿no? Tenemos esta principalmente también si tenemos alguna cuestión de, algún pago de aportación para el fondo de ahorro para el retiro, alguna cuestión de seguro de gastos médicos mayores, o sea, muchísimas deducciones que aunque no seas una empresa, también puedes aprovechar en las declaraciones anuales. Mm, y la empresa en donde estás brinda parte de esto, es brindar este servicio para las otras empresas que tienen esos empleados dentro, o lo que estoy entendiendo en esa parte. Mi cuestión es, realmente muchas de las empresas no se preocupan porque sus empleados tengan esta cuestión contable, únicamente ellos les dicen: "Yo te doy tu recibo de nómina y tú te encargas de hacer las cuestiones". No lo tienen presupuestado y tampoco lo ven como una situación para, quizá para mejorar, porque entienden que ellos lo hacen una vez al año, ¿no? ¿Cómo logras hacer este planteamiento para que ellos realmente lo vean precisamente como una prioridad y como una mejora y como algo que sí puede estar en presupuesto, aunque quizá el impacto ellos lo tengan que visualizar de manera diferente en la percepción del empleado o en como el nivel de satisfacción de lo que realizan? ¿Cómo realizas esa parte? A ver, es un gran reto, la verdad, pero de entrada, lo que yo hago hoy lo vuelvo muy monetario y muy educativo. O sea, al final, ¿qué pasa? Hoy hay un enorme grupo de personas que cree que hacer la declaración no les toca, ¿no? Vamos a hablar específicamente, ¿no? Pero lo que no saben es que
80% de las personas que hoy trabajamos para una empresa tenemos saldo a favor solo por el hecho de ser trabajadores de una empresa, ¿no? Porque la empresa nos retiene este famoso ISR. Entonces, aunque no estés obligado, aunque no hayas hecho una sola deducción, la probabilidad de que tengas saldo a favor es altísima, ¿no? Entonces, cuando yo me voy con recursos humanos y les cuento esta parte, ¿no? A ver, porque luego hay un mito enorme que la empresa hace la declaración por ti, ¿no? También romper ese mito, ¿no? Jamás, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tener una cuenta con nosotros o el modelo inicial de la cuenta, creas una cuenta, con un usuario y una contraseña y puedes ver tu saldo sin hacer un pago inicial, por así decirlo. Entonces, hacer ese juego, por ejemplo, muchas veces en tiempo real, les cambia las perspectivas. La otra es, por ejemplo, nosotros resolvemos o podemos recuperar hasta 5 años atrás. Entonces, hay gente que nunca ha hecho una declaración y viene y hace el ejercicio y es como, güey, tengo un montón de dinero, ¿no? Wow, tengo un montón de dinero. Y es como, eso está increíble. Entonces, cuando yo me voy con la compañía, lo que le digo es, un empleado preocupado por un tema económico es 60-70% menos productivo, ¿no? Porque al final tiene problemas de dinero. Y eso te impacta en toda tu vida. O sea, las empresas hoy se preocupan por la salud mental, se preocupan por la salud física, se preocupan por todo menos por la parte económica, que la parte económica impacta. Entonces, no sabes la vuelta que nos han dado muchísimo, porque hoy ya las empresas nos invitan a sus ferias de salud, a sus ferias literal donde están vacunando y nosotros al lado. Pero eso es lo más importante porque al final les hemos logrado entender hacer ver pues que si un empleado está bien económicamente, pues obviamente va a tener mejor rendimiento en la oficina. Y por eso es que, justo lo que te decía, fuera de la época fiscal hacemos mucho contenido financiero, ¿no? Un plan de ahorro, planes de retiro, fondos de emergencia, porque eso les va cambiando el mindset a los empleados o a los colaboradores y vas teniendo una cultura o un equipo mucho más educado financieramente, que en México tristemente no tenemos esta educación, ni Correcto. financiera y menos fiscal. Totalmente de acuerdo y buenísimo. Pues la verdad es que nos has contribuido mucho en este episodio, Daniela, y pues antes de cerrar me gustaría que nos puedas platicar las personas que quieran contactarte a través de qué medio pueden hacerlo o dónde pueden conocer más de tu trabajo. Literal, estoy en LinkedIn como Daniela Alonso, me pueden encontrar ahí, eso es más fácil. O también pueden, bueno, Taxdown, estoy aquí, pueden entrar literal a taxdown.com.mx. Yo feliz de poder conocerlos y de platicar. La verdad es que hacer esto yo lo hago más por el tema de educación financiera que me encanta y creo que necesitamos mucho en este país, pero cualquiera en LinkedIn me puede encontrar. Excelente. Pues te agradezco mucho por estar con nosotros y ha sido un placer hablar contigo. Gracias, Pedro. Muchas gracias y feliz tarde. Esta fue la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales, estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Gracias por acompañarme en esta conversación. Si algo de lo que escuchaste hoy te sirvió o te dio una nueva idea, compártelo con tu equipo o con alguien que lo pueda aprovechar. Agradezco a Delfiso Ana y Salvaluca en la producción y a todo el equipo de edición. No olvides seguirnos en tu plataforma de preferencia y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Yo soy Pedro Ramos y Yo soy Pedro Ramos y nos escuchamos en el siguiente capítulo para seguir descubriendo la Fórmula X de las ventas B2B.